Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y salseo turco preferido. Espero que tu copyright en listos para un vídeo jugoso porque hoy. Tenemos material de primera. Como ya hablé en el en el título, vamos a hablar de uno de los temas más comentados y debatidos en el mundo del espectáculo turco, la relación superíndice 3N, o mejor dicho, la no relación superíndice 3N. Entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright que muchos de ustedes aún más menos han con verlos juntos, felices y enamorados, como en los tiempos de Erkenci Kuay, esa serie que nos robó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N a todos. Pero la realidad, mis queridos, suele ser muy diferente a la ficción superíndice 3N. Y parece que en este caso, la distancia entre la pantalla y la vida real es abismal. Hoy vamos a analizar a fondo copyright ha pasado, copyright se ha dicho y sobre todo, lo que supuestamente dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir que ha causado tal revuelo. Prepárense porque hay tela que cortar. No solo diseccionaré las acusaciones y las respuestas, sino que también exploraremos el contexto cultural turco, la presión mediática, el auge de las redes sociales como jueces y jurados, y cómo todo esto afecta la imagen pública de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, declaraciones y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con todo el salseo turco, si quieren saber Q Copyright N se besa con Q Copyright N, Q Copyright N se pelea con Q Copyright N y Q Copyright N estrena nueva serie, este es su lugar. Asu que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos al grano. A encender los motores del chismorreo. Todo comenzó superíndice 3, obviamente con Erkenci Kuay. La química entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla. Interpretando a Can Divit y Sanemaiden, nos regalaron momentos inolvidables, llenos de pasión superíndice 3N, ternura y humor. Era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con que ese amor traspasara la ficción superíndice 3N. La magia del amor en la pantalla. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este. Y como suele pasar con los fenómenos televisivos, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, especialmente para los fans más apasionados. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, pasando tiempo juntos. Las redes sociales explotaban con fotos y vídeos que alimentaban a la ilusión superíndice 3N de un romance. Los rumores se dispararon, ¿estaban juntos? ¿Se habían enamorado? ¿Era todo una estrategia de marketing? Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa por los fans. Surgieron clubs de fans dedicados exclusivamente a Candem, la unión de sus nombres, creando edits de vídeo, fanfics, y organizando campañas para pedirles que confirmaran su relación. La presión mediática era asfixiante. Y entonces del silencio. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, Can y Demet se distanciaron. Ya no se les vio juntos ni siquiera en eventos públicos. Dejaron de seguirse en redes sociales. Los fans, obviamente, se preocuparon. Copyright ha pasado. ¿Se ha acabado el amor? ¿Se han peleado? El fin de la serie no solo marcó el final de la historia de Can y Sanem, sino también el inicio de un misterio que continúa hasta el día de hoy. La ausencia de interacción entre los actores desató una ola de decepción y confusión entre los fans, que no entendían cómo una química tan intensa en pantalla podía desaparecer de la noche a la mañana. Las teorías conspirativas no tardaron en surgir. Algunos de que su relación superíndice 3N ha sido un montaje para promocionar la serie. Otros que han tenido una fuerte discusión superíndice 3N y que por eso se han distanciado. Y otros, muy optimistas, seguían creyendo que su amor era real, pero que preferían mantenerlo en secreto. Desde la teoría del contrato publicitario hasta el drama de los celos profesionales, cada explicación parecía más rocambolesca que la anterior. Pero en el mundo del espectáculo, la especulación expande cada día, y la falta de información oficial solo alimentó aún más la imaginación de los fans. Pero la verdad, al menos la verdad oficial, es que nunca confirmaron ni negaron haber tenido una relación superíndice 3N.
Ambos se mantuvieron ermu copyright-ticos al respecto, alimentando a un mundo s la especulación superíndice 3n. El silencio, como suele decirse, otorga. Y en este caso el silencio de Khan y de Met se interpretó de mil maneras diferentes, desde una estrategia de marketing hasta una confirmación tácita de que algo había ocurrido entre ellos, pero que no estaban dispuestos a compartirlo con el mundo. Luego Can Yaman se fue a Italia para probar suerte en el mercado internacional. Participó Superíndice 3 en varias series, aprendió Superíndice 3 italiano, se convirtió Superíndice 3 en una estrella en ese paus. Y Demet Özdemir siguió Superíndice 3 triunfando en Turcua Protagon. Izando varias series y películas de con diéresis copyright cito. Cada uno siguió Superíndice 3 su propio camino. La partida de Khan a Italia se interpretó como una forma de escapar de la presión mediática y buscar nuevas oportunidades lejos del foco turco. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en su país natal, demostrando su versatilidad como actriz en diferentes géneros. Parecía que cada uno había decidido tomar las riendas de su propio destino, dejando atrás el fantasma de Erkenci Kuay. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en los últimos aún más menos han surgido varias noticias y rumores sobre supuestas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir que han incendiado las redes sociales. Declaraciones que, según algunos medios, eran despectivas, ofensivas e incluso misu superíndice 3 jeans. El caldo de cultivo perfecto para una tormenta mediática. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un juicio público implacable, donde se analizaban cada palabra, cada gesto y cada silencio de los dos actores. La polémica estaba servida. ¿Copyright es lo que supuestamente dijo Can Yaman? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Can Yaman haya dicho exactamente lo que se le atribuye. Gran parte de la información superíndice 3n proviene de fuentes no verificadas, de rumores que circulan en las redes sociales y de artículos de prensa que citan fuentes ANU superíndice 3 más. La desinformación es un arma poderosa en la era digital, y en este caso, la falta de fuentes fiables ha hecho que sea muy difícil separar la verdad de la ficción. La cultura del rumor, alimentada por la sed de noticias sensacionalistas, ha creado un monstruo difícil de controlar. Pero a pesar de la falta de confirmación superíndice 3n, estas supuestas declaraciones han tenido un gran impacto en la opinión superíndice 3n pública y han dado más menos a la imagen de Can Yaman. La reputación, una vez construida con esfuerzo y dedicación, puede desmoronarse en cuestión de segundos debido a un simple rumor. Y en el caso de Can Yaman, las acusaciones de misoginia han puesto en jaque su imagen pública, generando una ola de críticas y desaprobación por parte de sus fans y del público en general. Una de las declaraciones controvertidas que se le atribuyen a Can Yaman es que Demet Özdemir era solo una compau más menos era de trabajo, y que su química en pantalla era solo actuación superíndice 3n. Supuestamente dijo que no sentía nada por ella y que nunca había tenido ninguna intención superíndice 3n de tener una relación superíndice 3n seria con ella. Esta declaración, de ser cierta, sería una bofetada para los fans que creyeron en la magia de Candem. Desmitificar la relación en pantalla de esta manera sería un golpe bajo para aquellos que invirtieron tiempo y emociones en la pareja. Otra declaración superíndice 3n que causó superíndice 3 revuelo es que, según algunos medios, Can Yaman ha dicho que Demet Özdemir era demasiado ambiciosa y que estaba obsesionada con la fama. Supuestamente dijo que ella solo estaba interesada en su con diéresis copyright cito, y que no le importaba nada ese acusar a Demet de ambición desmedida es un ataque directo a su profesionalismo y a su trayectoria como actriz. Esta declaración, de ser cierta, perpetuaría el estereotipo de que las mujeres en la industria del entretenimiento son frívolas y solo buscan la fama. Y la tercera declaración superíndice 3n, y posiblemente la s grave, es que Can Yaman supuestamente habrá hecho comentarios sexistas sobre Demet Özdemir, insinuando que su con diéresis copyright cito se deba a su atractivo físico y no a su talento. Este tipo de comentarios son inaceptables en cualquier contexto, pero son especialmente hirientes en la industria del entretenimiento, donde las mujeres a menudo son juzgadas por su apariencia en lugar de por su talento. Reducir el éxito de Demet a su atractivo físico sería ignorar su arduo trabajo, su dedicación y su innegable talento como actriz. Obviamente estas declaraciones, si fueran ciertas, serían inaceptables y merecerían una condena unánime. Pero, repito, no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Can Yaman haya dicho estas cosas.
La presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad justa, y en este caso, es importante recordar que Can Yaman no ha sido condenado por ningún delito. Juzgarlo basándose en rumores y acusaciones no probadas sería injusto y perjudicial. De hecho, el propio Can Yaman ha negado en varias ocasiones haber hecho esas declaraciones. En algunas entrevistas ha dicho que respeta y admira a Demet Özdemir como actriz y como persona, y que nunca dirá nada negativo sobre ella. La negación de Can Yaman es un elemento clave en esta historia. ¿Debemos creerle? ¿O debemos desconfiar de sus palabras? La respuesta a esta pregunta depende de cada uno. Pero es importante tener en cuenta su versión de la historia antes de emitir un juicio definitivo. Su equipo de representantes Tambiew Copyright N ha emitido comunicados desmintiendo los rumores y acusando a algunos medios de difamación superíndice 3N. Han amenazado con emprender acciones legales contra aquellos que difundan información superíndice 3N falsa sobre Can Yaman. La respuesta legal del equipo de Can Yaman demuestra la gravedad de la situación. La difamación es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para la reputación y la carrera de una persona. Pero a pesar de las negaciones de Can Yaman y su equipo, la imagen ya es más menos ada. Muchos fans se han sentido decepcionados y traicionados por estas supuestas declaraciones, y han expresado su indignación superíndice 3N en las redes sociales. La decepción de los fans es comprensible. Para muchos Can Yaman y Demet Özdemir eran un símbolo de amor y esperanza. La idea de que Can Yaman pudiera haber hablado de Demet de manera despectiva es una traición a esos ideales. Algunos incluso han iniciado campañas menosas para boicotear las series y películas de Can Yaman, exigiendo una disculpa pública a Demet Özdemir. El boicot es una forma de protesta poderosa que puede tener un impacto significativo en la carrera de un actor. La presión para que Can Yaman se disculpe públicamente es cada vez mayor. Y Demet Özdemir, por su parte, se ha mantenido en silencio sobre este tema. Nunca ha confirmado ni negado haber escuchado esas declaraciones, y nunca ha criticado públicamente a Can Yaman. El silencio de Demet Özdemir es quizás el elemento más enigmático de toda esta historia. ¿Por qué no ha hablado? ¿Qué piensa realmente de todo esto? Algunos interpretan su silencio como una confirmación superíndice 3N cita de que las declaraciones son ciertas. Esta interpretación es comprensible. En muchos casos, el silencio se interpreta como una señal de que algo malo está ocurriendo. Otros como una muestra de madurez y profesionalismo. Esta interpretación también es válida. Demet Özdemir podría estar tratando de proteger su propia imagen y evitar verse envuelta en un escándalo público. Pero lo cierto es que el silencio de Demet Özdemir solo ha alimentado a la especulación superíndice 3N y el debate. Su silencio ha dejado un vacío que ha sido llenado por rumores, teorías y especulaciones. Entonces, ¿copyright podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que es muy difícil saber copyright es verdad y copyright es mentira en este mar de rumores y especulaciones. No hay pruebas o superíndice 3 lidas de que Can Yaman haya dicho las cosas que se le atribuyen. La falta de pruebas concretas hace que sea imposible llegar a una conclusión definitiva. En segundo lugar, que la imagen de Can Yaman se ha visto más menos ada por estas acusaciones, independientemente de si son ciertas o no. La percepción superíndice 3N pública es que Can Yaman es un hombre machista y arrogante, y va a ser difícil cambiar esa imagen. Reconstruir una imagen dañada requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia de relaciones públicas bien definida. Y en tercer lugar, que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, si es que alguna vez existió superíndice 3, parece estar completamente rota. Es poco probable que los veamos juntos de nuevo en el futuro. La posibilidad de una reconciliación parece cada vez más remota. Ahora bien, quiero hacer una reflexión superíndice 3N personal. Creo que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. No todo lo que leemos es cierto, y es fácil caer en la trampa de los rumores y las noticias falsas. En la era de la información, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y verificar la información antes de compartirla. Es importante verificar la información superíndice 3N antes de compartirla, y no juzgar a las personas basándonos en rumores o acusaciones no probadas. La presunción de inocencia es un principio fundamental que debemos respetar.
En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, creo que es justo darles el beneficio de la duda. No podemos saber con certeza QU copyright pa su superíndice 3, y no podemos juzgar los donos en rumores. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. Espero que en el futuro puedan superar sus diferencias y encontrar la paz. Y espero que los fans puedan dejar de lado el odio y la división superíndice 3N y recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkenci Kwai. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la ilusión superíndice 3N que generó superíndice 3 la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kwai, de su posterior distanciamiento, de las supuestas declaraciones polu copyright micas de Can Yaman sobre Demet Özdemir, de la negación superíndice 3N de Can Yaman, del DAO más menos o a su imagen pública y del silencio de Demet Özdemir. Y hemos concluido que es difícil saber QU copyright es verdad y QU copyright es mentira, y que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos buceado en las profundidades del salseo turco, analizando cada ángulo de esta compleja historia. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQU, y por seguir apoyando nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios sobre este tema. ¿QU copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman dijo las cosas que se le atribuyen? ¿Creen que Demet Özdemir deberá pronunciarse al respecto? Quiero leer sus opiniones. Su participación es fundamental para crear una comunidad de chismosos informados y respetuosos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan ni una pizca de salseo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los mantendré informados de todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo es mejor cuando se comparte.